Como sabemos, pues hubo una movilización muy fuerte que terminó en los luctuosos sucesos de Bagua, y los comuneros nativos, las comunidades nativas estuvieron movilizadas por, lo hemos dicho acá, por una suerte de mito expoliador, que estos decretos legislativos les iban a quitar las tierras, envenenar el agua, etcétera. Iban a perder sus recursos. Y lo que hay en las comunidades nativas, más allá de la propaganda en contra de los decretos legislativos que se ha hecho, es una sensación probablemente de inseguridad muy grande respecto de sus tierras, ¿no es cierto? Y esto podría tener que ver con nuestra Constitución, que establece que pues, los recursos naturales son de la nación. Y entonces, por ejemplo, los bosques o los recursos que están en el subsuelo, minerales o petroleros, hidrocarburíferos, son de la nación, no son de quienes viven en la superficie, digamos, quien tienen la... Entonces, ahí podría haber algún factor de inseguridad. Sobre este tema vamos a conversar. Hay quienes plantean que estos recursos entonces deberían ser de propiedad, por ejemplo, en este caso de las comunidades nativas, y hay quienes dicen que eso no es posible. Aquí tenemos probablemente estas dos posiciones. Estamos con Enrique Gersi, que es un abogado penalista conocido, pero es sobre todo un ideólogo liberal y al mismo tiempo es profesor de Derecho y Economía en la Universidad de Lima y en la Universidad Nacional de San Marcos. Y estamos también con Manuel Pulgar Vidal, que es un abogado experto en Derecho Ambiental, profesor de la Universidad Católica y de la UPC en esta disciplina. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jaime? Encantado, Jaime. Enrique, ¿cuál es su posición sobre este asunto? Bueno, yo creo que lo que existe en el Perú es un rezago del regalismo, ¿no es cierto?, del patrimonialismo real, oculto tras de una constitución aparentemente republicana. La idea de que el propietario del subsuelo es el rey se traslada al Estado republicano. Yo creo que esto es la base del error, ¿no? Y para esto deberíamos darnos cuenta de una diferencia paradójica. ¿Qué pasa si una persona encuentra oro en Texas? ¿Y qué pasa si una persona encuentra oro en el Perú? ¿Cuál es la diferencia entre encontrar oro en Texas y encontrar oro en el Perú? Si tú encuentras oro en Texas, eres rico, porque el oro es tuyo. Si encuentras oro en el Perú, eres pobre, porque el oro es del gobierno que se lo da a sus amigos, ¿no es cierto? Una empresa transnacional, al amigo del poder, al que tiene una habilidad para conseguir una concesión en el ministerio que corresponda. Esta tragedia paradójica es la base de la violencia. El hecho de que se ha roto lo que los abogados denominamos el principio de accesión, es decir, el dueño del suelo es el dueño del subsuelo. Aquí se ha roto el principio. Entonces se ha escindido la propiedad del suelo y la propiedad del subsuelo, con las riquezas naturales, se le ha entregado al Estado. ¿Esto qué produce? Que los campesinos pobres, por ejemplo, de los Andes, o los comuneros indígenas de la selva, que pueden ser titulares de la propiedad superficiaria, no se benefician de la existencia de recursos naturales, por ejemplo, en el subsuelo, yacimientos minerales, petrolíferos o gasíferos. Y se quedan simplemente siendo testigos mudos de la riqueza de otros, la riqueza del gobierno, de la riqueza de los políticos y de las empresas que explotan estos recursos en las tierras de su propiedad. ¿Qué produce esto? Violencia. Naturalmente, lógicamente, comprensiblemente, los campesinos, los indígenas, las comunidades de todo el país se rebelan contra esto. Que haya manipulación política o no, a mí me parece secundario, digamos, que los apus o los curas de izquierda o quien fuere de las ONGs, como dice el gobierno, aprovechen estas circunstancias. Es una circunstancia de mercado político, objetivo, cualquiera la aprovecharía. Lo importante no es eso. Lo importante es el origen de la disputa. Y el origen de la disputa es que los españoles le confiscaron al pueblo peruano la riqueza mineral, la riqueza natural, hace 500 años. Y el Estado republicano ha sido incapaz de devolvérsela. Para mí este sería el mayor acto de justicia social que el pueblo peruano podría recibir del Estado. Volverse rico. Imagínate por un minuto que las 500 familias que viven en la zona de Huancavelica, donde se encuentran las Bambas, recibieran la titularidad de los recursos minerales que se encuentran debajo de sus tierras. Probablemente estarían entre las familias más ricas del mundo y hoy día se encuentran entre las familias más pobres del mundo. Entonces, si algún acto de justicia social tiene que ocurrir en el Perú, valientemente
debería ser que el Estado republicano por fin le devuelva al pueblo peruano lo que los españoles nos robaron y lo que el Estado criollo ha sido incapaz de devolver, que es la propiedad de los recursos naturales, y que sean los pobres del Perú los que se beneficien de la renta de los recursos naturales. Ya sabrán qué hacer. Lo arrendarán, lo venderán, entrarán en sociedad con las grandes empresas petroleras o gasíferas. Te aseguro que lo harán con gran habilidad. Yo creo que hoy día nadie puede decir ni que los sapos, ni que los peruanos de los Andes o de la Amazonía son gente falta de carácter, ignorante, les sobra carácter y tienen información a su disposición. Sabrán qué hacer, tendrán la asesoría de los políticos que quieran, de las ONGs, de los curas de izquierda. Me parece extraordinario. El mercado político hará que quien tenga un incentivo para hacerlo cumpla la función empresarial que le corresponde. Pero aquí la esencia de la discusión es la inexistencia de un derecho de propiedad. Yo creo que esto tiene que abordarse abiertamente. Si lo que está aquí en discusión es quién debe ser propietario de los recursos naturales. Yo sostengo que debe ser el pueblo. Correcto.